Muy buenas. Hoy vamos a estudiar la definición de trabajo de una fuerza constante en un movimiento rectilíneo. En el lenguaje cotidiano, cuando hablamos del concepto de trabajo, nos referimos a un conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo o propósito de alcanzar una meta, o solucionar un problema, o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. En física, el trabajo tiene una definición mucho más precisa y rigurosa, y es la que nosotros deseamos analizar en el día de hoy y no confundirlo con el lenguaje cotidiano. En ese orden de ideas presentaremos la definición de trabajo, pero vamos a ver de qué depende. Seguramente usted estará de acuerdo conmigo que le cuesta demasiado trabajo levantar unas pesas o bien bajarlas, o quizás al llegar a la base de un puente te cuesta trabajo subir y requiere de mucho esfuerzo aplicarle a los pedales una fuerza muy grande para poder subir hasta llegar a la cima del puente, o empujar un objeto empujar un objeto pesado hacia arriba de un plano inclinado. Desde luego, todos estos ejemplos coinciden con el significado cotidiano de trabajo, que es cualquier actividad que requiera un esfuerzo muscular o mental. Pero nosotros daremos una definición, como había dicho al principio, formal, rigurosa y detallada del concepto de trabajo desde el punto de vista físico y de qué variables o cantidades físicas dependen. La definición de trabajo, la definición física del trabajo se basa en estas observaciones. Analicemos. Aquí tenemos una partícula de masa m localizada en la posición A y deseamos llevar a la posición B. Para eso es necesario que se le aplique una fuerza o un conjunto de fuerzas para poderlo desplazar. Entonces necesitamos en el objeto producir en él un desplazamiento. Para eso un desplazamiento, por ejemplo, de 3 metros. Esta fuerza de 5 newton que se muestra aquí no contribuye a que el cuerpo suba. Quizás esta fuerza puede ser, por ejemplo, la fuerza de rozamiento, pero esta fuerza de 50 newton quizás puede ser lo suficiente para que el cuerpo se mueva, porque no he dibujado, depende lógicamente de la inercia o del peso del objeto. Entonces, nótense que esta fuerza es una fuerza horizontal y el desplazamiento es paralelo, y el vector desplazamiento es paralelo a la trayectoria. Entonces, la contribución de la fuerza en la dirección del desplazamiento es la que realiza trabajo. Entonces necesitamos, el concepto de trabajo depende de estas observaciones que hemos visto. Depende de la fuerza aplicada, del vector desplazamiento y el ángulo comprendido entre estos dos vectores. La fuerza de 50 newton forma un ángulo de 30 grados con el vector desplazamiento, pero en cambio la fuerza de 5 newton forma un ángulo de 180 grados con el vector desplazamiento. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza constante depende de las observaciones que estamos analizando. Entonces, vamos a estudiar el trabajo realizado en una fuerza constante en un movimiento rectilíneo. Cuando una partícula se mueve en una línea recta descrita en alguna como la que se muestra en la diapositiva, el trabajo cuando una partícula se mueve en una línea recta y se somete a una fuerza constante en magnitud y en dirección, el trabajo realizado por esta fuerza se denota con la letra W y se denota y se define como la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Entonces, en esta diapositiva, en este dibujo, la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento es f de x, y aquí la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento es f de x. En ambas situaciones es f coseno de teta. Entonces, el trabajo depende, miren, de tres cosas. Depende de la magnitud de la fuerza, de la magnitud del desplazamiento y del coseno del ángulo que forma dichos vectores.
Las unidades de trabajo en el sistema internacional es el joule y en el sistema británico es pie por libra. En el caso más sencillo, si la fuerza y el vector y la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento, el trabajo simplemente es F por S, porque el ángulo que forma ese par de vectores es de 0 grados. Entonces el trabajo, de acuerdo a esta definición, el trabajo tiene tres características, tiene tres posibilidades. O puede ser positivo, o puede ser negativo, o puede ser cero. Entonces, el trabajo es positivo cuando el ángulo que forma este par de vectores es 0 grados. Y es negativo cuando el ángulo entre ellos está comprendido entre 90 y 180, entre 180 grados. O los vectores son antiparalelos. O puede ser cero. Es cero cuando alguna de las tres condiciones es cero. Es decir, que no haya fuerza, o que no haya desplazamiento, o cuando el ángulo entre ellos sea de 90 grados. Analizaremos el signo del trabajo producto de cada una de las fuerzas. A continuación analizaremos el signo del trabajo producido por cada una de las fuerzas que se ilustran a continuación, independientemente de la naturaleza de la fuerza, si es constante o variable, y de la trayectoria que describe el cuerpo en estudio. En este caso particular se muestra un émbolo que contiene un gas y es sometido a una fuerza que produce un desplazamiento en la misma dirección. En consecuencia, el trabajo realizado será positivo. Analicemos esta situación. Aquí hay una partícula que es sometida a una fuerza constante y produce un desplazamiento. Esta fuerza, lógicamente, produce un trabajo positivo porque la componente de la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento. En cambio, la normal y el peso no realizan trabajo porque el ángulo que forma este par de vectores el trabajo es de 90 grados, por lo tanto no realiza trabajo. En estas dos situaciones, el cuerpo, aquí tenemos un cilindro colocado en un canal y aquí están las fuerzas que intervienen en ellas, no realizan trabajo porque el cuerpo está en reposo. Lo mismo, esta lámpara está sujeta en el techo, la tensión y el peso no producen trabajo porque no hay desplazamiento. Nótese que hay fuerza, pero no hay desplazamiento. En la situación anterior hay fuerzas, hay desplazamiento, pero como el ángulo entre ellos es 90 grados, no hay trabajo. En esta diapositiva tenemos una pelota que se mueve en un círculo horizontal y nótese que la tensión de la cuerda y el peso son fuerzas que están actuando sobre esta partícula que se está moviendo en esta trayectoria circular. Entonces, de acuerdo a lo que hemos ilustrado, el peso no realiza trabajo porque el peso, la fuerza está dirigida hacia acá. El peso no realiza trabajo porque es perpendicular al vector desplazamiento. El vector desplazamiento es tangente a esta trayectoria, de tal manera que el ángulo que forma este vector desplazamiento y el peso, el ángulo entre ellos es de 90 grados. Nótese aquí que este ángulo es de 90 grados. También sucede lo mismo con la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda está dirigido hacia el centro del círculo y es perpendicular al vector desplazamiento. Entonces el vector desplazamiento es este y esta es la tensión de la cuerda. El ángulo que forma estos dos vectores es de 90 grados. En consecuencia, la tensión de la cuerda que está dirigida hacia el centro del círculo y el peso que está dirigido hacia abajo, ninguna de las dos realiza trabajo porque ambas son perpendiculares al vector desplazamiento. Entonces la tensión de la cuerda y el peso no realizan trabajo en esta situación. En cambio, cuando una pelota se mueve en un círculo vertical como el que está descrito aquí, la tensión de la cuerda dirigida hacia acá no realiza trabajo y el peso sí realiza trabajo. Como la trayectoria es una trayectoria circular, necesitamos otro concepto un poquito más detallado. En todas estas situaciones aquí tenemos una partícula que se mueve en
una varilla libre de fricción mientras se está bajando el trabajo realizado por el peso. Como va en la dirección del desplazamiento es positivo en esta trayectoria circular, entonces la normal está dirigida hacia el centro. La normal está dirigida hacia el centro del círculo. Por lo tanto, la normal no realiza trabajo mientras la partícula se mueve en esta trayectoria circular. En esta situación, entonces, si hay un movimiento, para saber el signo realizado por cada una de las fuerzas, es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre y mirar cuál es el movimiento relativo que hay entre mientras el bloque B, si el bloque B baja y A sube. Estos son los diagramas de cuerpo libre de acuerdo a nuestras experiencias que tenemos en la segunda ley de Newton. Entonces, si el cuerpo B baja, la tensión de la cuerda produce un trabajo negativo, en cambio el peso produce un trabajo positivo. Si el bloque A sube, esta tensión de las cuerdas producirá un trabajo positivo, y el peso y la fuerza del resorte producirán un trabajo negativo porque ellas se oponen al desplazamiento. Estas son las consideraciones que debemos tener en cuenta cuando aplicamos el concepto de trabajo. Primero, mirar la dirección de la fuerza y en la dirección del desplazamiento. Si van en la misma dirección, el trabajo es positivo. Si van en dirección contraria, el trabajo realizado por esa fuerza es negativo, y si las fuerzas son perpendiculares, el trabajo es cero.